No fue una guerra, fue un apretón de manos. ¿Cómo pudo ese simple gesto cambiar el destino de todo un continente? ¿Cómo una sola decisión puede desafiar siglos de historia y alterar el balance del poder global? En el año 2023, bajo las luces frías de San Petersburgo, el capitán Ibrahim Traoré y Vladimir Putin sellaron una alianza inesperada. Era más que un acuerdo político. Era el símbolo de la autodeterminación africana. África, representada por líderes decididos, dejó de aceptar el papel de espectador y exigió ser un actor igualitario en el escenario mundial. Ese apretón de manos cerró décadas de dependencia y abrió el camino a una nueva era. África reclamando su lugar, negociando con poder y sin pedir permiso. A diferencia de otras cumbres históricas, como la Conferencia de Berlín en 1884, donde las potencias europeas repartieron África sin consultar a los pueblos africanos, aquí los protagonistas decidieron por sí mismos. Fue un punto de inflexión, comparable a la independencia de Ghana en 1957, pero con una dimensión continental. El temblor se sintió en los cimientos del orden internacional. Por primera vez en generaciones, África tomaba la iniciativa, decidida a definir su propio destino y a exigir respeto. En juego está la autonomía y la dignidad del continente. Si falla, podría perderse una oportunidad histórica e irrepetible para cambiar su posición en el mundo. Pensemos en la oportunidad que tuvieron los países del sudeste asiático al conformar la ASEAN. En sus primeros años, las dudas y los desafíos internos amenazaron con descarrilar el proyecto, pero la perseverancia y la unidad transformaron la región. ¿Podrá África replicar ese éxito? Entonces, ¿cómo un solo apretón de manos desafió las reglas globales y puso en alerta a las grandes potencias? La respuesta está en el trasfondo de décadas de frustraciones y aspiraciones postergadas. El origen de este giro no fue casualidad. Todo empezó con una declaración que pocos vieron venir. Durante décadas, África fue el tablero, no el jugador. Pero en septiembre de 2025, el juego cambió para siempre. Como los acuerdos de Bandung en 1955, donde países asiáticos y africanos desafiarían la lógica de la Guerra Fría, la Declaración de Ouagadougou se propuso romper las cadenas de la dependencia estructural. A lo largo del siglo pasado, potencias occidentales dictaron el destino africano. Préstamos condicionados, reformas impuestas, alianzas forzadas. Cada crisis encontraba una solución extranjera. La dependencia parecía inevitable y perpetua. Ejemplos abundan. Desde los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional en los años 80 hasta las misiones de paz con mando externo en Mali o República Centroafricana. África, a menudo, vio sus recursos salir sin control, como el petróleo de Nigeria o el coltán del Congo, beneficiando más a intereses foráneos que a sus propios pueblos. Sin embargo, en una mañana tensa en Ouagadougou, líderes de Burkina Faso, Mali y Níger firmaron la Declaración de Ouagadougou junto a Rusia. Este pacto integral desafía el orden mundial. No solo abarca defensa, sino también infraestructura, transferencia tecnológica y, por primera vez, la soberanía de los datos africanos. Así como en la Revolución Industrial Europea, el acceso a tecnología transformó imperios, hoy África busca un salto cualitativo apostando por el control de sus cables de fibra óptica y sus sistemas de comunicación satelital. Mientras los expertos occidentales lanzaban advertencias, en Bamako, Ouagadougou y Niamey, la noticia se celebró como el inicio de una liberación largamente esperada. Carteles, música y bailes llenaron las calles. El orgullo africano se sentía palpable, como si el continente despertara de un letargo impuesto. Esta explosión de júbilo recuerda a los días de la independencia de Senegal o el fin del apartheid en Sudáfrica, cuando la esperanza se apoderó de millones de corazones. La magnitud del acuerdo es inédita. Rusia brindará sistemas de defensa avanzados, formación técnica y acceso a tecnología espacial. Además, los tres países gestionarán juntos recursos estratégicos y construirán redes de datos independientes, buscando romper décadas de vigilancia y control financiero externo.
Es un movimiento similar al que emprendió India en el siglo XXI al lanzar su propio satélite de comunicaciones, garantizando autonomía tecnológica y soberanía informativa. Pero el riesgo es enorme. Si el proyecto fracasa, África podría quedar aún más marginada y vulnerable, atrapada entre nuevas formas de dependencia o convertida en escenario de disputa global. Basta recordar el ejemplo de Libia tras la intervención extranjera en 2011, cuando el vacío de poder trajo caos y nuevas injerencias. Por eso, aquí no solo se decide una alianza. Está en juego el derecho de África a escribir su propio destino y desafiar las reglas del poder mundial. No es una simple transferencia de tutores, sino la apuesta por una arquitectura regional propia, cuyo éxito dependerá de la capacidad de los pueblos africanos para mantener el control y la vigilancia sobre sus propios dirigentes y socios. Ahora, las miradas del mundo se posan sobre este nuevo bloque africano. ¿Podrán sostener el pulso frente a la presión internacional y los desafíos internos? ¿Serán capaces de evitar los errores de otros experimentos de integración, como ocurrió en la fallida Federación de África Occidental en los años 60? ¿Seguridad traída de fuera o seguridad nacida en suelo africano? Esa es la pregunta que hoy divide a diplomáticos, expertos y ciudadanos a ambos lados del Mediterráneo. Un dilema que recuerda al debate en América Latina tras la creación de la UNASUR. ¿Autonomía genuina o dependencia disfrazada? El escudo África, como lo llaman, simboliza esta nueva era. Alianzas de defensa, satélites propios, radares locales y sistemas antiaéreos gestionados por gobiernos africanos, sin intermediarios occidentales. Por primera vez en la historia reciente, los países del Sahel mandan sobre sus fronteras y su cielo, empleando tecnología construida y operada en casa. Ejercicios militares conjuntos, desarrollo de software nacional y el control de bases estratégicas sustituyen a los viejos contratos de vigilancia externa. Ya no dependen de asesores extranjeros ni de contratos abusivos. Las decisiones clave se toman en Bamako, Niamey y Ouagadougou, no en París, Washington o Bruselas. Esta autonomía reduce gastos de defensa y elimina la vigilancia internacional, un giro que es estratégico y profundamente simbólico. En los años 90, Costa de Marfil gastaba más de la mitad de su presupuesto de defensa en pagos a consultores y proveedores europeos. Hoy, el bloque del Sahel invierte en formación local, multiplicando el impacto en empleo y conocimientos. Occidente ha reaccionado con rapidez y dureza. Medios y políticos acusan a la Alianza Africano-Rusa de amenazar la democracia y la estabilidad, viendo en ella la sombra de Moscú. Hablan de nuevos imperialismos, de una guerra fría renacida en el corazón africano. Las sanciones económicas y la reducción de ayudas bilaterales han sido algunas de las primeras respuestas, recordando estrategias similares empleadas contra Cuba en los años 60 o Irán en la última década. Pero en las calles de Mali, Níger y Burkina Faso, el clima es otro. Para millones de africanos, este paso no es sumisión a otro amo. Es la oportunidad largamente esperada de decidir y proteger por sí mismos. La narrativa local es de dignidad recuperada, no de dependencia. Así lo reflejan encuestas recientes, donde más del 70% de la población en el Sahel apoya la autonomía militar y tecnológica. Aquí está el verdadero pulso, autonomía real frente al temor de cambiar una tutela por otra. África desafía las reglas impuestas durante siglos. Si triunfa, podría inspirar a otras regiones a romper sus cadenas. Si fracasa, el control foráneo se afianzará y la puerta al cambio podría cerrarse durante generaciones. Tal como ocurrió en la década de los 70, cuando las esperanzas de panarabismo se apagaron tras la guerra de Yom Kippur, una derrota aquí podría marcar a varias generaciones. Ahora, todas las miradas se fijan en los próximos movimientos de la Alianza Africana. ¿Lograrán mantener la cohesión y consolidar su independencia recién conquistada? La historia muestra que la unidad regional es frágil. La comunidad africana oriental enfrentó crisis internas por rivalidades políticas y económicas. Los líderes del Sahel deberán aprender de esos precedentes para evitar fracturas.
¿África realmente toma el control? ¿O solo cambia de patrón? Esta pregunta resuena en cada despacho, en cada reunión de gabinete, en cada asamblea estudiantil. La respuesta determinará el futuro de millones de personas. Hoy, el continente africano vive uno de los movimientos más audaces de su historia reciente. Tras la declaración de Ouagadougou, la creación de una red de defensa dirigida por africanos y apoyada tecnológicamente por Rusia marca un antes y un después. Sistemas de vigilancia, radares y satélites operan bajo mando regional. Por primera vez, la inteligencia y los datos estratégicos ya no salen del continente. Es un paso comparable al nacimiento de la Unión Africana en 2002, pero con implicaciones tecnológicas y militares mucho más profundas. El impacto económico es inmediato y visible. Fondos que antes se perdían en contratos opacos o en pagos por protección extranjera, ahora se destinan a infraestructura, hospitales y escuelas. En Bamako, Ouagadougou y Niamey, las grúas y nuevos trenes reflejan este giro. El dinero y el control de los recursos dejan de salir, empiezan a quedarse en casa. Un escenario similar se vivió en Corea del Sur durante los años 60, cuando el control estatal de los recursos permitió milagros económicos y reducción acelerada de la pobreza. Esta emancipación relaja el peso neocolonial. Sin la presión constante de justificar cada decisión ante París, Washington o Bruselas, los gobiernos del Sahel ganan margen para diseñar políticas propias. El espacio para la injerencia externa se reduce. Viejos argumentos, inestabilidad, terrorismo, supuesta incapacidad, pierden fuerza frente a la nueva infraestructura africana. Organizaciones como la CEDEAO, que en el pasado recurrían a mediadores externos, ahora buscan resolver sus disputas internamente. En calles y plazas se respira optimismo. Muchos ven la oportunidad de reconstruir orgullo y dignidad nacional. Pero en capitales europeas y norteamericanas crecen las sospechas. ¿Es esta alianza solo un relevo de tutores, o África realmente forja su destino? El debate recuerda a los tiempos de la nacionalización del Canal de Suez por Gamal Abdel Nasser, cuando Occidente temía la pérdida de influencia en una región estratégica. El mundo observa con mezcla de admiración y recelo. El llamado modelo africano puede ser imitado por otros países del sur global. ¿Resistirá la tentación de nuevas dependencias o la presión, a veces sutil, a veces brutal, de quienes no quieren perder influencia? La historia latinoamericana está llena de ejemplos de avances torpedeados, como la caída de Salvador Allende en Chile, donde la presión externa fue determinante. El riesgo es tan grande como la promesa. Si África consolida su autonomía y muestra avances reales en desarrollo y estabilidad, el equilibrio global podría cambiar para siempre. Pero si las viejas dinámicas de clientelismo y dependencia se repiten, solo cambiarán los nombres de los jugadores. Para evitarlo, será clave fortalecer instituciones, diversificar alianzas y priorizar la transparencia en la gestión pública. Las próximas decisiones serán decisivas. África está ante una oportunidad histórica, o ante una trampa con otro rostro. La vigilancia ciudadana y la cooperación regional serán fundamentales para inclinar la balanza hacia la emancipación auténtica. ¿Hasta dónde llegará este experimento africano? El siguiente capítulo revelará si la región logra mantener su rumbo o cae en viejos ciclos de influencia. La historia está llena de experimentos fallidos y éxitos inesperados, como la transformación de Vietnam tras la guerra y su integración en los mercados globales. La revolución africana más profunda no se ve. Ocurre en la mente antes que en el campo de batalla. La emancipación comienza por la autopercepción, por el cambio cultural que permite imaginar un futuro distinto. Tomar el control local de la seguridad y los recursos no es solo una táctica militar, sino una metamorfosis de la identidad nacional. Cuando las decisiones cruciales se toman en casa, la dignidad colectiva florece y el sentido de pertenencia se fortalece como nunca antes. Así, los pueblos del Sahel demuestran que el poder real reside en la capacidad de gobernarse y proteger su propio rumbo. Ejemplos como el renacimiento cultural de Etiopía tras la caída del Derg
muestran cómo la autoestima colectiva puede ser motor de desarrollo. El modelo emergente de cooperación regional y tecnología propia, como satélites, sistemas de defensa y refinerías, inspira a otras regiones. Ya no basta con copiar recetas extranjeras, se trata de forjar respuestas propias, adaptadas a los desafíos y sueños locales. Las alianzas estratégicas existen, pero el control final permanece en manos africanas, haciendo de la soberanía una meta alcanzable y replicable. El ejemplo de Brasil con su programa de aviones Embraer ilustra cómo el desarrollo tecnológico propio puede abrir mercados y fortalecer la autonomía nacional. Sin embargo, acechan trampas invisibles. Cambiar París o Washington por Moscú puede suponer solo un giro en la dependencia. Las presiones externas, los contratos opacos y las promesas tentadoras pueden convertirse en nuevas cadenas si no se enfrentan con vigilancia y criterio. El caso de Angola, en los años 2000, muy dependiente del petróleo y de la financiación china, es una advertencia sobre los riesgos de concentrar las alianzas. Por eso, la ciudadanía cobra un papel fundamental. No basta con celebrar la autonomía conquistada. Es vital exigir transparencia, vigilar y mantener la alerta ante posibles abusos. El orgullo nacional debe ser motor de vigilancia, no excusa para la complacencia. El verdadero patriotismo significa cuestionar y proteger el bien común a largo plazo. Iniciativas como los Observatorios Ciudadanos de Kenia muestran que la participación popular puede prevenir la corrupción y asegurar que los frutos de la independencia lleguen a todos. El riesgo de la autosatisfacción es real y peligroso. Solo instituciones fuertes y resilientes podrán resistir las tentaciones del poder absoluto y adaptarse a desafíos imprevistos. Así se evitará caer en viejos ciclos de dominación, ahora disfrazados de independencia. El fortalecimiento del poder judicial y la prensa libre han sido claves en la consolidación democrática de países como Botsuana. Ignorar estas lecciones es repetir la historia. Cada dependencia tiene su precio. Pero si se aprende, África y cualquier región que decida asumir su destino pueden aspirar a una soberanía y prosperidad genuinas. El ejemplo de la Unión Europea, que aprendió de siglos de guerras fratricidas para construir instituciones supranacionales, sirve como inspiración y advertencia. La Declaración de Ouagadougou es más que un hito político. Representa el nacimiento de una nueva era para África. Su impacto comienza a sentirse más allá del continente, reconfigurando el equilibrio global. Instituciones multilaterales como Naciones Unidas y el G20 observan con atención, preguntándose si deben replantear su relación con África. África ya no espera la aprobación de otros. ¿Está el mundo preparado para escuchar y aprender de ella? ¿Serán capaces los viejos centros de poder de aceptar un mundo multipolar, donde la voz africana tenga peso real? La Declaración de Ouagadougou no es solo un documento más en la historia de la diplomacia. Es la señal de una era inédita, donde África toma la iniciativa y exige ser parte activa de las decisiones globales. Durante décadas, el continente fue reducido a un tablero para intereses ajenos, visto solo como fuente de recursos o escenario de crisis. Hoy, los líderes del Sahel han demostrado que pueden negociar desde la fuerza, forjando alianzas estratégicas y reclamando el derecho a forjar su propio destino. Esta revolución silenciosa desafía los relatos heredados. No se trata de un giro hacia nuevos tutores, sino de autodeterminación real. África no abandona socios antiguos para someterse a otros. Ahora establece condiciones, decide con quién colaborar, cómo crecer y a quién rendir cuentas. Esto es autonomía genuina, no dependencia maquillada. La experiencia de países como Indonesia, que mantiene relaciones con múltiples potencias pero define sus propias prioridades, puede ser un referente para África. Ignorar este giro conlleva riesgos enormes. Si el mundo sigue viendo amenazas o insiste en juzgar a África con parámetros del pasado, perderá la oportunidad de comprender el nuevo equilibrio que emerge. Por primera vez en muchas generaciones, las naciones africanas deciden juntas cómo proteger su seguridad, explotar sus riquezas y defender su dignidad. Una oportunidad como esta no se presenta todos los días.
Para la comunidad internacional, esto exige repensar estrategias, abrir espacios de diálogo auténtico y, sobre todo, desmontar prejuicios arraigados. Estamos listos para aceptar a una África que actúa y exige respeto, en vez de pedir permiso. La transformación africana es un reto y una invitación. Nos obliga a replantear nuestro papel en el mundo y abandonar paternalismos. Porque, en lo profundo, el futuro de África y el del resto del planeta están más entrelazados de lo que muchos imaginan. Quizás ha llegado la hora de ver a África no solo como escenario, sino como protagonista indispensable del siglo XXI. El mundo se transforma. ¿Estamos dispuestos a transformarnos con él?